Metafísica, por Aristóteles. Traducción de Valentín García Yebra. Libro 1. Capítulo 2. El que no es sabio, debe someterse. Y puesto que buscamos esta ciencia, lo que debiéramos indagar es de qué causas y principios es ciencia la sabiduría. Si tenemos en cuenta el concepto que nos formamos del sabio, es probable que el camino quede más despejado. Pensamos, en primer lugar, que el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible, sin tener la ciencia de cada cosa en particular. También consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y no de fácil acceso para la inteligencia humana, pues el sentir es común a todos, y, por tanto, fácil y nada sabio. Además, al que conoce con más exactitud y es más capaz de enseñar las causas, lo consideramos más sabio en cualquier ciencia. Y, entre las ciencias, pensamos que es más sabiduría la que se elige por sí misma y por saber, que la que se busca a causa de sus resultados, y que la destinada a mandar es más sabiduría que la subordinada. Pues no debe el sabio recibir órdenes, sino darlas, y no es él el que ha de obedecer a otro, sino que ha de obedecerle a él el menos sabio. Tales son, por su calidad y su número, las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Y de estas, el saberlo todo pertenece necesariamente al que posee en sumo grado la ciencia universal, pues éste conoce de algún modo todo lo sujeto a ella. Y, generalmente, el conocimiento más difícil para los hombres es el de las cosas más universales, pues son las más alejadas de los sentidos. Por otra parte, las ciencias son tanto más exactas cuanto más directamente se ocupan de los primeros principios, pues las que se basan en menos principios son más exactas que las que proceden por adición. La aritmética, por ejemplo, es más exacta que la geometría. Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar, pues enseñan verdaderamente los que dicen las causas acerca de cada cosa. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más escible, pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra la ciencia más ciencia, y esta es la que versa sobre lo más escible. Y lo más escible son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto. Y es la más digna de mandar entre las ciencias, y superior a la subordinada, a la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una, y, en definitiva, el bien supremo en la naturaleza toda. Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca. Pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas. Que no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya por los que primero filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Por eso también si posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de suerte que, según Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio, aunque es indigno a un varón buscar la ciencia a él proporcionada. Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los poetas,
y la divinidad fuese por naturaleza envidiosa, aquí parece que se aplicaría principalmente, y serían desdichados todos los que en esto sobresalen, pero ni es posible que la divinidad sea envidiosa, sino que, según el refrán, mienten mucho los poetas, ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio que esta. Pues la más divina es también la más digna de aprecio. Y en dos sentidos está ella sola, pues será divina entre las ciencias la que tendría a Dios principalmente, y la que verse sobre lo divino. Y esta sola reúne ambas condiciones, pues Dios les parece a todos ser una de las causas y cierto principio, y tal ciencia puede tenerla o Dios solo o Él principalmente. Así, pues, todas las ciencias son más necesarias que esta, pero mejor, ninguna. Mas es preciso, en cierto modo, que su adquisición se convierta para nosotros en lo contrario de las indagaciones iniciales. Pues todos comienzan, según hemos dicho, admirándose de que las cosas sean así, como le sucede con los autómatas de los ilusionistas, a los que aún no han visto la causa, o con los solsticios o con la inconmensurabilidad de la diagonal, pues a todos les parece admirable que algo no sea medido por la unidad mínima. Pero es preciso terminar en lo contrario y mejor, según el proverbio, como sucede en los casos mencionados, después que se ha aprendido, pues de nada se admiraría tanto un geómetra como de que la diagonal llegara a ser conmensurable. Queda, pues, dicho cuál es la naturaleza de la ciencia que se busca, y cuál la meta que debe alcanzar la indagación y todo el método.